Esto es parte de una investigación sobre la cristología del padre Rafael García Herreros, y tiene una parte que es exegética, la desarrolla la profesora Dina. Yo desarrollo la parte teológica, el profesor Hans también colabora, el profesor Álvaro, el padre Álvaro Mejía también colabora con nosotros. Yo voy a presentar parte, la síntesis más bien, de la teología sobre la figura de Cristo, la cristología en el padre Rafael García Herreros. Tenemos aquí un epígrafe tomado también del padre Rafael García Herreros, que todos pueden mirar, sobre todo la primera parte, ¿no? El conocimiento de la persona de Jesucristo. Dentro de la misión de la universidad se inicia con la parte del Evangelio y con la espiritualidad eudista, que va a aparecer aquí a través del pensamiento del padre Rafael. Digo algo acerca del lenguaje que está allí. Es un lenguaje que emplea el padre García Herreros, es el lenguaje de hablar al público en la televisión, es un lenguaje casi entre homilético y diálogo, muy sencillo, no se trata de una exposición, no se trata de una clase. Igualmente habla mucho también desde un punto de vista del lenguaje de San Juan Eudes, tal vez una de las grandes sorpresas, en parte, pero descubrimientos para mí, es como, y ya lo anuncio desde ahora, la cristología del padre de los escritos, del padre Rafael García Herreros, tiene mucho influjo también en el pensamiento de San Juan Eudes, y se trata igualmente de un lenguaje que toca la situación del país, la situación política, social, económica del país, y de la misma manera tiene en este tema, tal vez en otros no, pero en este tema sí tiene bastante raíz bíblica. Este es el esquema de la ponencia que voy a dar. Ahí se atravesó un... Bueno. Primero vamos a mirar la estructura cristológica, vamos igualmente a mirar la praxis soteriológica y un punto central que es la encarnación. Son como los grandes temas ya directamente teológicos. En primer lugar, los contextos. El contexto de eudista. ¿Qué significa el contexto de eudista? Tal vez más que hablar de un contexto, yo me refiero a diversos contextos. En primer lugar, la pertenencia del padre García Herreros a la comunidad eudista y como tal una formación y una espiritualidad de la doctrina de San Juan Eudes, que es netamente cristocéntrica. San Juan Eudes a su vez hace parte de la llamada escuela de espiritualidad francesa del siglo XVII o escuela beruliana, fundada por el cardenal Pedro de Berulle, que agrupa a grandes personajes en Francia, como Condren, como Ollier, como en parte también hace parte, aunque no directamente, de la escuela San Vicente de Paúl, San Luis Griñó de Montfort, San Juan Bautista de la Salle. Pero, ¿qué significa esto? Significa que hay un gran influjo de parte de la mística renano-flamenca, tanto de los místicos como Tauler, Suze, Ruysbroeck, Meister Eckhart, como de las místicas también, especialmente en San Juan Eudes, de la parte de Santa Brigitte, Santa Brígida, Santa Matilde y Santa... bueno, se me pierde en un momento el nombre, pero es la parte de contemplación, la parte que toman de la mística renano-flamenca es la contemplación, pero la otra línea mística que influye en la escuela francesa y también en Juan Eudes y va a aparecer en el padre García Herreros es la parte de la encarnación tomada del Carmelo teresiano. El mismo padre Rafael García Herreros con frecuencia hablaba de estos personajes como el cardenal de Berulle, Madame Macari, Marie de Vallée, entre otros. Hay una advocación al verbo, dentro de las diversas advocaciones al verbo que la voy a leer, dice que estemos en una perfecta servidumbre ante ti. La palabra servidumbre es del voto de servitud,
que ha hecho el cardenal de Berulle y que lo hizo San Juan Eudes también, y me da una sospecha si el padre Rafael García Herreros en algún momento no haría ese voto de servidumbre, que es de la escuela francesa. Dice que estemos en una perfecta servidumbre ante ti, como lo hicieron unos hombres iluminados, pero ellos murieron y no dejaron herederos. Se llamaban Eudes, se llamaban Berulle, se llamaban Condren, se llamaban Crepel, se llamaban Ollier, también se llamaban Agustín y Bernardo. Son personajes de la escuela francesa que el padre menciona. El otro contexto es el sacerdote. Obviamente su idea, su espiritualidad, su formación cristológica tiene que ver con su sacerdocio. El sacerdocio, dice la teología, actúa in persona Christi. Y ya por esta línea, sacerdocio y Jesucristo están muy relacionados. Menciono una frase de San Juan Eudes: a los sacerdotes, ustedes son los oráculos del Verbo eterno. Observen el lenguaje que va a ser el mismo de San Juan Eudes. Ustedes son imágenes vivas y perfectas de Jesucristo. Ustedes son Jesucristos que viven y caminan sobre la tierra, puesto que llevan el más bello de los nombres, el del Salvador, a quienes ustedes representan en su persona. Con relación a esto, el padre García Herreros escribe lo siguiente, no está citado allí: el sacerdote es un hombre escogido por Dios para ser de intermediario entre el mundo y la divinidad. En el fondo es el sacerdocio de Jesucristo. El sacerdote está solo en el mundo, solo con su dignidad infinita, solo con su tarea abrumadora, solo en el misterio de su propia indignidad personal, de la exigencia divina de su vocación. Debe ser humilde en medio de la grandeza de que es consciente. Debe ser casto como un ángel en medio de todos los peligros. A él se le confían las doncellas y los niños. Debe ser pobre y sin embargo tener capacidad para todas las limosnas. En él debe haber más la honda comprensión del dolor. Por eso debe vivir solo, sin amor particular, para que todos en él hallen caridad. La reflexión que acabo de leer del Padre no es una reflexión de línea teológica, sino de línea espiritual, pero que nos habla de la gran unión con Jesucristo. Y en otro texto dice el Padre: quiero invitarlos a todos a sumergirnos en el abismo de Dios, en su infinita grandeza, de su infinito perdón, en su infinita misericordia. Es como el otro aspecto del cual nos habla el padre Rafael. En una carta a un sacerdote, el padre Rafael escribe lo siguiente: la más bella realidad que le pueda pasar a usted después de la experiencia sacerdotal le acontecerá en un extraño fenómeno interior y silencioso. Se refiere aquí al otro contexto, que es el contexto carismático. Es la entrega al Espíritu Santo. San Juan Eudes va a hablar, lo cito de memoria, del Espíritu Santo en esta forma: el secreto de los secretos, la devoción de las devociones, es, suprimo unas palabras, entregarse al Espíritu Santo. Esta que hace Juan Eudes lo hace el padre Rafael. Ustedes saben que el padre Rafael dio cabida aquí al nacimiento en Colombia del movimiento carismático. Y por eso dice aquí cómo cuando uno se entrega al Espíritu Santo le pasa algo importante. Dice: le acontecerá un extraño fenómeno interior y silencioso. Sentirá su corazón arder hacia Jesucristo. Aunque se trata de movimiento carismático, es un amor grande hacia Jesucristo. Y yo subrayo la palabra: sentirá su corazón arder hacia Jesucristo. Los contextos que hemos visto hasta el momento, de eudista, de sacerdote y de carismático, están todos centrados en Jesucristo, y por eso los estoy citando. El otro contexto es el contexto de la misericordia, que también hace parte de la espiritualidad de San Juan Eudes, hasta el momento en que los padres eudistas
en determinada ocasión los va a llamar el mismo Juan Eudes misioneros de la misericordia. Y vamos a ver cómo la misericordia curiosamente no aparece muy explícita en los textos del padre García Herreros, pero sí las acciones, todo lo que aparece en el minuto de Dios, de vivienda, de colegio, de universidad, de trabajo, de enfermos, etcétera, es movido precisamente por la misericordia. Entre paréntesis, es uno de los temas también que el Papa Francisco ha adoptado y nos mandó a leer el libro del cardenal Walter Kaspar, que se llama Misericordia, y el cardenal allí dice algo que me llamó la atención, dice: el lenguaje que el mundo entiende no es el de Dios. Uno le habla de Dios al mundo y tal vez le aceptan o se va, no quieren hablar de religión, pero sí entienden el lenguaje de la misericordia. Y dice, es el único lenguaje que entiende en este momento el mundo, y creo que nosotros vamos muy bien en este camino del pensamiento del padre García Herreros. Cito una frase de San Juan Eudes: el Padre Eterno es llamado Padre de las Misericordias, porque es el Padre del Verbo encarnado, que es la misericordia. Vamos a presenciar ahora, sobre todo yo los invito a que se fijen en el lenguaje del Padre Rafael, y entramos ya en la persona de Jesucristo. Los escritos del padre Rafael García Herreros no son escritos académicos, no son escritos sistematizados por la teología, sencillamente son el lenguaje que él hablaba por la televisión cada día a la gente, y es un lenguaje para que sea entendido por todo el mundo, la gente más formada o la gente más sencilla. Sin embargo, en estas palabras que día tras día dirige a los colombianos en la televisión, vamos a encontrar ciertamente estructuras teológicas. Hay un lenguaje que es tomado de San Juan Eudes cuando habla, por ejemplo, de Estado. Esto aparece mucho en Juan Eudes. Dice, por ejemplo, Juan Eudes: la vida que el Hijo de Dios tuvo sobre la tierra está dividida en dos estados diferentes, a saber, el estado de consuelo y alegría y el estado de aflicción y de sufrimiento. La otra palabra que emplea mucho el padre García Herreros, que es tomada seguramente de San Juan Eudes, es la palabra misterio, y ante todo, la expresión verbo encarnado. La expresión verbo encarnado la maneja la teología en ese momento, la maneja Santo Tomás, pero es la que toma la escuela francesa y es como el punto central del pensamiento de la escuela francesa de Juan Eudes y del padre García Herreros. Voy a leer unos textos donde aparece este lenguaje del padre García Herreros. Dice así: el estado de Cristo en la eternidad, en el seno del Padre, como su verbo, como su Hijo, como su infinito y perfecto pensamiento, como su logos. Es un lenguaje que uno dice, pero ¿cómo le va a hablar a la gente en la televisión en este lenguaje? Es un lenguaje que es de clase, de teología. Lo repito: el estado de Cristo en la eternidad, en el seno del Padre, como su verbo, como su Hijo, como su infinito y perfecto pensamiento, como su logos. Este es un estado. Este texto para mí es central. Está hablando de un estado antes de la encarnación. Después dice: el estado de Cristo en la tierra, tal como hombre, como maestro, como salvador, como amante de los hombres, como amante infinito de Dios su Padre. Y continúa: el estado de Cristo en la eternidad, resucitado, integrando en sí toda la creación, integrando a todos los predestinados y siendo la infinita complacencia de Dios. Nos aparece aquí la estructura cristológica que acabo de leer con 3 partes. Y esa estructura cristológica aparece muy claramente en un himno que es central también en los escritos cristológicos, si los podemos llamar así, del padre Rafael García Herreros, el himno de Filipenses 2, del 6 a 11, que ustedes conocen mejor que yo. Aquí están los 3 estados. La palabra estado que usa San Juan Eudes, esto no es una síntesis, son palabras del padre Rafael García Herreros. El estado de Cristo eterno, verbo preexistente. El estado
de embrión y el estado de impotencia, el de sufrimiento, ya esta es la encarnación. Y el otro, el estado de Cristo en la eternidad resucitado. Son palabras del Padre que uno dice, esto es teología simple y teología pura. Es esta estructura que aparece aquí, que es tomada del Padre García Herreros directamente, es la teología que va a aparecer regada en sus demás escritos y en sus intervenciones. Aquí tenemos la preexistencia. La preexistencia, este Cristo emerge, es el verbo que usa el Padre García Herreros. Si hablamos del lenguaje teológico, por lo menos de la época en que él estudió, el verbo sería procede, porque es el lenguaje que usa la época de donde procede. Dice emerge eternamente de Dios como verbo, como idea infinita. Esto es pura teología de Santo Tomás de Aquino. Es la mente de Dios, el pensamiento de Dios, que es tan perfecto que se vuelve el Hijo. Él contiene toda la idea universal de Dios, de todo lo que es y puede ser. Ahí está el prototipo único de los infinitos universos que pueden existir. De nuevo repito, es un lenguaje que espera uno en una clase, pero no en un programa de televisión, pero así apareció. Recuerden ustedes, los padres griegos hablan también del pensamiento, del logos. El logos en diácetos, la palabra pensada antes de la encarnación, y el logos proforicos ya a partir de la encarnación. A pesar de este lenguaje, sin embargo, pronto hay como una actitud que es también típica de los escritos de Juan Eudes, que empieza a escribir de Jesús y estalla en oración. Continúo leyendo. Dice, no podemos pensar en este abismo, en este insondable misterio, el lenguaje eudesiano, del verbo, siempre del verbo de Dios, emergiendo eternamente de Dios. Sin embargo, debemos adorarlo para siempre en este estado. La palabra estado que aparece, pero es la actitud de adoración frente a Jesucristo. Sin embargo, debemos encendernos en su amor. De Dios salió y a Dios volvió, sin movimiento, sin tiempo, siempre en una infinita identidad estática, identidad con el Padre, claro está. Otra cita del Padre Rafael, que nos habla de la realidad de Jesús, verbo de Dios eterno que se encarna. Estamos en la preexistencia, es decir, antes de la encarnación. Acostumbrémonos a pensar en este estado de Cristo eterno, aunque sea inmensamente ofuscante, aunque todo sea tan luminoso que no podemos ver ni entender nada. Estémonos aquí, estáticos, ante el infinito verbo de Dios preexistente, imagen de toda la creación, imagen perfecta de Dios. Aprendamos humildemente y en silencio a contemplar a Jesucristo en su eternidad. Entonces no se llamaba Cristo, se llamaba Verbo, se llamaba Hijo. Y esto es claro, el estado de preexistencia es el Hijo de Dios, se va a llamar Cristo, que es ungido Mesías, Jesús, a partir de la encarnación. Hay otra frase, otra oración, que no la coloqué ahí, pero la tengo aquí en las páginas. Perdóname, Dios mío, Dios infinito, que me atreva a preguntarte cómo fue al principio. Dame una vaga idea de lo que fue tu eterna y adorable y arcanísima aparición. Yo quisiera saber algo muy tenue de cómo fue que el Padre adorable te engendró. Quisiera saber algo muy tenue de cómo rompiste el bloque inconmovible de la nada. Cómo fue que tú dijiste una palabra y brotó el ser, y brotó la materia, hace una inmensidad de millones de años. Es una adoración a Jesús. Esta es la encarnación, ¿no? La proexistencia, segunda parte de la estructura cristológica. La primera, la preexistencia, la segunda, la preexistencia. La proexistencia del Verbo se refiere a la etapa cristológica que comienza con su concepción en el seno de María y termina con la ascensión a los cielos. Hay un texto central respecto a la encarnación.
que es Juan 1:14. El verbo, y es donde toma la palabra verbo. El verbo, las traducciones sabemos que dicen en este momento la palabra, pero él toma el lenguaje de la Vulgata. El verbo se hizo carne, plantó el tabernáculo en medio de nosotros, la traducción es mía, y hemos visto su gloria. Basta esto para explicar cómo es, allí se centra toda la cristología. El verbo eterno se hace carne, es el lenguaje de San Juan, no es como el lenguaje de San Pablo, que dice que tomó la forma de hombre. Habla de carne. La carne, ustedes saben todos, expresa la debilidad, la limitación, la caducidad del ser humano, pero así se hizo. Y dice, ustedes que saben el griego mejor que yo, sí, skenosen. Skenes significa el tabernáculo del encuentro. La Biblia nunca traduce en eso, rara vez traduce. Y puso el tabernáculo, aquel de Moisés, aquel donde estaba la presencia de Dios, en medio de nosotros, y la carne es ese tabernáculo. Y después dice, vimos su gloria, su gloria. Y son como 3 elementos que tiene toda la cristología de San Juan, y aparece aquí también porque San Juan Eudes, y después el Padre García Herreros va a tomar, es en la carne donde debe brillar la gloria de Dios. En la carne es donde brilla la gloria de Dios. Si nosotros salimos del tema cristológico y ponemos un poco los pies aquí donde estamos, miremos cuál es la obra del minuto de Dios. Y es precisamente para que brille la gloria de Dios en todas las personas, en todas las personas. Juan Eudes hizo apostolado y fundó una congregación para eso, con las prostitutas. Allí en la carne de la prostituta debe brillar la gloria de Dios, o del enfermo. Conocemos la obra aquí del Padre Bernardo, de la Fundación Eudes, de los enfermos de SIDA. Y con los pobres, con los que no tienen casa, es allí donde en lo más débil está llamado a brillar la gloria de Dios. Cuando yo me planteé y hice la propuesta de una investigación sobre este tema cristológico, fue por una reflexión que yo me hice. ¿Qué es lo que está moviendo las obras del minuto de Dios? Normalmente hablamos con un lenguaje que es aceptable y puede ser cierto y válido. Decimos la obra social, un interés social. Pero yo digo, brotado de un sacerdote como el Padre García Herreros, no podemos quedarnos solamente a nivel de un lenguaje de una obra social. Hay algo más profundo que lo movió, y ese algo más profundo es su convicción, su certeza de que Jesucristo se hizo carne, se encarnó para transformar todo el mundo. Y estoy totalmente seguro, después de haber leído estos textos y escrito estas pocas páginas y reflexionado, la convicción que tengo se refuerza. Y apareció estas cosas que yo no me esperaba que aparecieran en los escritos del Padre García Herreros. Realmente fue una sorpresa descubrir, esta es la encarnación, descubrir, estamos en la proexistencia, que el Verbo se hizo carne y plantó su tienda en medio de nosotros. De nuevo adoremos a Jesús recién nacido, al niño. El tema de la infancia de Jesús y posteriormente de la infancia de María es uno de los temas recurrentes en San Juan Eudes, que reaparece igualmente en el Padre Rafael García Herreros. Por la pequeñez, por la, diríamos, debilidad, la fragilidad y la incapacidad por sí mismo de valerse. Es como el punto grande, tanto el nacimiento, la infancia, como la muerte. Y uno de los grandes expresiones de su encarnación es la muerte de Cristo, que extiende sus brazos. Yo no voy a leer porque ustedes pueden leer, pero sí, lo que pasa es que los que estudian medios, yo no sé si ustedes estudian medios, le dicen que lo que está allá es para que la gente lea y no para que uno lo lea. Pero bueno, también se puede leer, no importa. Pero si ustedes recuerdan el himno cristológico de Filipenses, que todos conocemos de memoria, dice que no le importó ser igual a Dios, sino que tomó la condición de
Dulos, de esclavo, de esclavo. Siervo es diáconos, pero el texto dice dulos. Tomó la condición de esclavo, que es una palabra muy fuerte, muy dura, y entonces dice que después que se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Es todavía peor, esclavo y muerte en una cruz, pero es abajarse hasta lo más mínimo para de lo mínimo sacar la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se vea en la carne. Tercera es parte de la estructura cristológica. Primero, la preexistencia. Segundo, la proexistencia. Tercero, la glorificación, el estado de glorificación. Para mí fue, repito, sorpresivo ver cómo en unos programas de televisión aparece algo tan teológico, tan teológico. Es el estado, vuelvo con el término, el lenguaje de estado que es tomado en Juan Eudes, de Cristo en la eternidad resucitado. Es el estado al cual también todos vamos a ir. Aprendamos a contemplar humildemente y en silencio, a contemplar a Jesucristo en su eternidad. Entonces no se llamaba Cristo, se llamaba Verbo encarnado. Síntesis de lo que hemos dicho hasta el momento, cultura cristológica en escritos del padre Rafael García Herreros. 3 estados: preexistencia, proexistencia y glorificación. También es una contemplación. El misterio de Cristo, la palabra misterio también tomada del lenguaje eudesiano, insondable, inimaginable. Son las palabras de padre García Herreros en su resurrección en el seno de Dios, con su divinidad, en medio de los santos y de los ángeles. La contemplación grandiosa igualmente de Cristo en su eternidad, ahora como resucitado. Y aquí está la estructura tripartita que aparece igualmente. Todo lo que se encuentra escrito así con letra acostadita es del padre Rafael García Herreros. La encarnación. El Verbo encarnado tal vez sea como el punto central de los escritos, pero también de la obra del padre García Herreros. Encarnación es la carne nuestra, con sus debilidades, con sus limitaciones, transformada por la presencia de Jesús. Leo el texto del Padre. Meditemos un instante en ese verbo, el mismo lenguaje que hemos analizado, en ese Cristo, en el seno virginal de María, en su estado de embrión, desarrollándose en criatura perfecta en el seno de María, en ese estado de inmensa humillación para el Verbo de Dios, de inmensa debilidad ante el infinito Creador. Y otra afirmación del Padre: todavía no leamos eso. ¿Quién pudiera saber algo de tu persona en el mundo, Hijo de María la Virgen? ¿Quién pudiera saber cómo fue tu infancia, cómo fue tu inmensidad silenciosa, cuáles eran tus breves palabras con María? Cuando miraste por primera vez el universo, la arena y las estrellas de Galilea, ¿cuál era el resplandor de tus ojos cuando niño, cuando joven y en la plenitud de tu vida? ¿Cómo eran tus pasos en los caminos? ¿Cómo eran tus manos extendidas al horizonte, tomando las manos del hombre? Y aquí viene una consideración también de lo que es la realidad de la encarnación, que es lo que más nos toca a nosotros. Yo pienso que sí, pues no es necesario aprender la cristología, pero sí tomar esa sensibilidad de que tenemos que transformar la carne aunque sea débil. El texto me llamó la atención,
Jesucristo, el que pasó 30 años trabajando en una carpintería silenciosa, perfumada de cedros y de pinos. Jesucristo, el que salió a predicar con una palabra inaudita. Nadie habló nunca como él habló. Él hizo el elogio de los pobres, de los mansos, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos, de los que construyen la paz, de los limpios de corazón. Jesucristo, el que marchó sereno hacia la muerte, cuando llegó la muerte que debía soportar para adorar al Padre Eterno, con una adoración infinita, teñida de sangre, y para redimir al hombre con una perfecta redención. Este es el texto del himno de Filipenses que el padre García Herreros comenta en una página, todos la podemos leer, la humillación, la kénosis, el vaciamiento de Jesús para salvarnos a todos. Y es como una invitación igualmente a vaciarnos. A vaciarnos, pero en el sentido de estar vacío. Lo que voy a decir ahora es algo muy breve. Son títulos, algunos de los títulos cristológicos que encontramos en el padre, en los escritos del padre Rafael García Herreros. En primer lugar, mediador. Está el texto de Timoteo, 1 Timoteo 2, 5, 8, donde él se inspira. No hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es quien hace accesible la divinidad. Él, por medio del Espíritu Santo, nos acerca y nos introduce en el misterio de Dios. Ustedes saben que estos títulos todos son títulos soteriológicos, títulos de salvación, que los trae la teología también. Debemos pensar frecuentemente en esto. El hombre está totalmente separado, aislado de Dios, si no es por medio de Jesucristo. Hay un abismo que rodea la vida del hombre y la historia de la humanidad, y que lo aísla. Todo es oscuro e impenetrable, fuera de lo visible, de lo tangible, la realidad única de Jesucristo. Juan Eudes es muy mariano y el padre también, pero colocan a María en su puesto. Dice San Juan Eudesito de memoria, María no tiene nada por sí misma, no puede nada por sí misma, no vale por sí misma, sino porque es la madre del Verbo encarnado. Y esto es también como la posición clara. Otro texto tomado de Hebreos sirve de inspiración al Padre. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Hay un abismo que nos separa de Dios, un abismo insondable, que ni la ciencia ni nada puede penetrar. Sin embargo, hay uno que nos abrió el camino, y es Jesucristo, el Hijo de María, el que nació en Belén una madrugada, y está vivo y cercano. Creo que yo me adelanté porque esos textos están acá. Bueno, ustedes me perdonan. Cristo sacerdote, otro de los puntos centrales, y él escribió mucho de los sacerdotes. Nosotros los hombres, distraídos, efímeros, mortales, nos damos cuenta de que hay un único sacerdote de Dios, que ofrece el perfecto sacrificio de su propia sangre y de su propio cuerpo en adoración infinita a la divinidad. La actitud de adoración que toma el padre García Herreros, invita a todo el mundo hacia Jesucristo, es como una repetición de la adoración de Jesucristo al Padre. Es maravilloso que nosotros los hombres transitorios hayamos podido conocer el infinito sacerdote que es Jesucristo. Estos textos de Hebreos también sirven de inspiración para la reflexión que hace el Padre. La gran enseñanza de esta carta es que Jesús es el sumo sacerdote. Nosotros debemos adorar a Jesucristo como a nuestro pontífice único,
como a nuestro sumo sacerdote, sentir íntimamente la alegría de que Jesucristo es nuestro Salvador, el que ofrece a Dios nuestra adoración, el que adora a Dios con una plenitud infinita, porque Él mismo es Dios. Él es el único que adora a Dios de un modo condigno. Condigno es una expresión de la teología. San Agustín decía que Jesús ora por nosotros como nuestro sumo pontífice, ora con nosotros como nuestra cabeza y recibe nuestra adoración, nuestra oración como nuestro Dios. Jesucristo es el Señor. No es frecuente en el Padre Garciarreros esta expresión explícita, pero sí aparece claro la idea porque Jesucristo es Dios. Jesucristo, yo creo profundamente en ti. Creo que es cierto que tú eres el Hijo de Dios vivo. Creo que naciste de María la Virgen. Creo que es cierto que tú nos salvaste para siempre. Creo que es cierta tu Eucaristía, que es cierta tu Iglesia, a pesar de que está en manos de hombres imperfectos y pecadores. Hay una página muy bonita que puede ser llamada El Credo del Padre Garciarreros, donde se expresa de manera general, de manera semejante, pero en forma, claro, mucho más amplia. Señor, yo creo en ti, te acepto como Hijo de Dios, te acepto como mi Redentor, como mi Salvador, me rindo a ti, rechazo lo que tú rechazas en mi vida, quiero alejarme del pecado, quiero que me des una inmensa experiencia de tu presencia en mí, quiero sentirla profundamente, quiero desencadenar en mí la alegría de tu certidumbre. Quiero experimentalmente sentir que tú vives, que tú vas a venir, que tú me salvas, y quiero contarle esto a mis hijos, a mi mujer, a mis amigos. Ustedes miran la línea contemplativa, que procede ya de los místicos renanos, como los bisabuelos, diríamos, tatarabuelos espirituales. Salvador. El mensaje básico del cristianismo es que Jesús es el Salvador. Jesús salva cuerpo y alma. Tenemos total salvación en Jesús. La seguridad de salvación en nuestra alma es lo maravilloso, lo definitivo, lo eterno, pero también hay salvación para nuestro cuerpo. Jesús es el Salvador. Ustedes están notando una cuestión que yo he hecho en esta metodología. Empecé hablando, explicando, dando nociones, pero estoy terminando, porque ya casi terminamos, dejando que el Padre Garciarreros mismo hable y que sea Él quien esté transmitiendo su imagen de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús tiene una grandiosa misión de salvación integral hoy y también en el mundo. No debemos decir que era para la primitiva iglesia la curación, el milagro. Hoy necesita la humanidad ser curada en su cuerpo y en su alma por el poder maravilloso de Jesucristo. La palabra de misericordia no es tanto un título, aunque yo lo puse como título, es más una realidad. Cito un texto de San Juan Eudes: el Padre Eterno es llamado Padre de las Misericordias porque es el Padre del Verbo encarnado, que es la misericordia misma del Padre. Jesucristo es la misericordia. Jesucristo es el que sana al hombre. Siempre se repiten las palabras de los hechos apostólicos: Jesucristo te sana, levántate. Jesucristo tiene poder para curar hasta la raíz, porque es capaz de crear, de renovar el principio vital. Jesús tiene una facultad inagotable de curar la miseria humana. Cristo no retrocede ante el dolor de los hombres, esto es pura misericordia, ante la tristeza, ante la enfermedad. El Señor no es ningún idealista. Él no piensa en suprimir el sufrimiento de los hombres, ni tampoco mira el dolor con exaltación. Pero hay que estar con el que sufre. Jesucristo es nuestro resucitador. Es la vida y está vivo.
Es el único. Definitivamente no hay nadie en el mundo sino Jesucristo. Hasta aquí podríamos decir la cristología o el pensamiento cristológico en síntesis, en esquema, del padre García Herreros. Pero hay un fundamento que es del padre Karl Rahner, que dice: toda teología es antropología. Y de hecho, siempre la cristología tiene que ver con el hombre. Voy a expresar, todos conocen esto, ¿verdad? Y algunos hasta lo saben de memoria. Bueno, no lo voy a leer porque sé que lo citan, por lo menos en el colegio, profesores y estudiantes lo citan de memoria. Es como una advocación al hombre. Esto que viene enseguida, que lo insiste el padre García Herreros en páginas y en páginas, es tomado de San Juan Eudes: completar a Jesucristo. El bautizado está llamado a completar la vida de Jesucristo para que ésta llegue a la plenitud. Yo estoy refiriéndome aquí a una cuestión. Ustedes saben que hay muchas espiritualidades, mucha espiritualidad de franciscana, eudesiana, ignaciana, no sé qué, pero en general podríamos dividir como en tres grandes áreas las espiritualidades. Una es la espiritualidad de la imitación de Cristo, de imitar lo que el Señor hacía en mi vida, en mis actitudes, en mis decisiones. Esa es una gran área. Otra área donde caben muchas espiritualidades es el seguimiento de Cristo, que en este momento lo llaman discipulado, detrás de Cristo, oyendo a Cristo, siendo formados por Cristo. La espiritualidad que propone el padre García Herreros, que es tomada de San Juan Eudes, no es tanto de imitar ni de seguir, sino de ser uno con Cristo, uno con Cristo. Y esto es muy fuerte, es muy fuerte. Ojalá entendiéramos, y el mismo padre alguna vez dice: ojalá muchos supieran esta gran realidad. Completar la vida de Cristo es la razón de nuestra existencia en el mundo. ¿Qué significa completar la vida? Significa que, si tomáramos los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, yo no voy a ser pobre, sino que dejo que Cristo sea pobre en mí. Yo no voy a ser obediente, sino que permito que Cristo viva su obediencia en mi propia vida. Y mi castidad no es la mía, sino que le pido al Señor que Él viva su celibato en mi propia vida, su castidad. A Jesús le falta nuestra propia circunstancia, nuestra vida, nuestra situación aquí. En nosotros, en nuestro ámbito humano, Él quiere tener experiencias nuevas. En esto radica la dignidad de la vida cristiana, en ser un complemento de la vida de Jesucristo, esencia de la espiritualidad del padre García Herreros, ser un complemento. La vida de los que sufren, de los que trabajan, de los que se sacrifican por el prójimo, de los padres de familia que luchan, la vida dura de los obreros, de los prisioneros, de los que se convierten del pecado, todo ese raudal inmensamente variado, insondable, de lo íntimo de cada hombre, se ilumina, la luz que iluminó la carne, solamente y se significa cuando puede prolongar la vida de Jesucristo. En esa misma línea se habla de continuar la vida de Jesús. Si tú eres rico, debes prolongar la vida de Cristo con tu riqueza. ¿Qué haría el Señor en tu lugar? ¿Qué haría con tus riquezas, con tus latifundios el Señor? ¿No haría nada? Es una pregunta fuerte para las personas adineradas, si realmente saben que son continuadores de la vida de Cristo. Lo que dijo de los sacerdotes, que lo leímos al inicio: ustedes son otros tantos Jesucristos, lo dice también de cada bautizado: ustedes son Jesús sobre la tierra. Eso no lo cité aquí, de San Juan Eudes, y que podemos asumirlo aquí con el padre García Herreros. Al contrario, si tú eres pobre, el Señor quiere continuar su paciencia y probar en ti de nuevo las necesidades, el hambre, las angustias de los pobres. Recordemos capítulo 25 de Mateo: tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve prisionero. Es el mismo Jesús que se prolonga en la vida de cada bautizado. Si tú eres trabajador, el Señor desea... Si tú eres trabajador, el Señor desea otra vez tomar el martillo y la hachuela por tus manos, o tener la experiencia de una soldadura eléctrica, o de un camión, o de un tractor. Y si tú eres patrón, Jesucristo quiere continuar su caridad y su justicia por tu medio. Justicia social y caridad.
es algo grandioso porque es la santificación en nuestra propia situación. Esta doctrina es la esencia del cristianismo, dice el padre García Herreros. Esta doctrina es la esencia del cristianismo y del mensaje traído por el Señor a la tierra, si la entendiéramos, si la hiciéramos verdaderamente nuestra vida. En la misma línea hablamos de la intimidad con Jesucristo. Voy a leer la segunda parte. El verdadero cristiano de tal manera se identifica, es uno con Cristo, no es el que lo sigue, no es el que lo imita, sino el que es uno con Cristo. Si el verdadero cristiano de tal manera se identifica con Cristo, ya no continúa como llevando una vida aparte, sino que su vida es continuar y completar la existencia de Cristo. Toda su vida se va envolviendo, se va inspirando, se va continuando, va siendo penetrada por la presencia y por el amor de Jesucristo. Vida sublime del cristiano, que por su fervor, por su fe y por su amor ya no vive una vida separada, aislada, solitaria, sino que vive de Cristo. En este sentido, el padre García Herreros dice, si tú estás convencido de esto, ya no habrá más chismes, no habrá más pornografía, no habrá más violencia, no habrá más injusticia, porque estamos convencidos que es Cristo el que sigue viviendo en mí. Yo cito aquí San Juan Eudes, es la misma idea exactamente, pero no la vamos a leer. Conclusión. Existe una estructura cristológica en los escritos del padre Rafael García Herreros. Eso ya es una gran conclusión que nos consuela mucho a nosotros. Existe también, se descubre un gran influjo del pensamiento cristológico de San Juan Eudes, es claro. Hay una verdadera encarnación en la escritura cristológica del padre García Herreros en la realidad del presente de Colombia. Yo quería como llegar a esto porque esta es como la gran conclusión. La obra del Minuto de Dios no es solo una obra social, es una manifestación de la encarnación de Jesús. Y en eso nos comprometemos todos. La estructura teológica es inseparable de la antropológica, por lo cual se hace necesaria una referencia al hombre hecha desde la cristología. Esto falta hacer la antropología del padre Rafael relacionada con la cristología. Y como desafío se presenta la urgencia de analizar esta propuesta cristológica a fin de actuar sobre la realidad para un avance posterior de la investigación. No es solamente el descubrir que hay una cristología estructurada en el padre Rafael, sino que hay que aplicarla y ver cómo nos cambia la situación. Ahora yo les quiero hacer una invitación, no sé si me la aceptan. Si la aceptan, Baruch Hashem, si no, también Baruch Hashem. Vamos a leer en coro esto. Verbo eterno